Cabrera, muy buenas noches. Nos saluda Mercedes Moncho, como siempre, un gusto tenerla. El gusto es totalmente mío, doctora. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches. Buenas noches. Queremos preguntarle al doctor Cabrera, es, bueno, el tema de la elección del presidente Pedro Castillo, por supuesto, con esto conllevó a la segunda vicepresidenta, la doctora Dinora Duarte, y siempre se dijo que ella, en primera instancia, debió renunciar pues a su trabajo en la RENIEC. Ella dijo que últimamente ha dicho que ha pedido permiso, etcétera, y ahora viene también de que es parte de lo que viene a ser el Club Apurímac. Entonces, ¿usted cree que nos puede dar detalles acerca de ello? O sea, ¿realmente es como ella manifiesta que no ha cometido ninguna infracción constitucional o sí la ha cometido? Bueno, todo parece indicar de que al parecer sí habría tipo de infracción, ¿no? Pero eso sería una mirada superflua sobre el caso en concreto. Habría que analizar un poquito más acerca del contexto y también ver los temas de los temas de fechas, que es importante, y contrastarla con la información declarada y todo lo demás, porque también hay que ser sinceros. Hoy en día el contexto relacionado a la información es bastante complicado, ¿no? A veces hay elementos que no se corroboran, hay otros que sí, y ello implicaría hacer un análisis mucho más minucioso del caso en concreto para poder determinar si en efecto se ha cometido una infracción constitucional o no. En este caso, de darse, por supuesto negado, como decimos los abogados, esta infracción constitucional, ¿cuál sería el procedimiento? Pues bueno, podría el Congreso de la República iniciar una acusación constitucional, finalmente la Comisión de Acusaciones Constitucionales remitir esa acusación finalmente ante el Pleno, y luego el Pleno tendría que evaluar, luego de que ejerza su derecho a la defensa la funcionaria, y en ese caso pues sería sancionada con la inhabilitación en el cargo, y eso generaría que no tengamos ni primer ni segundo vicepresidente. Claro. Al no tener este primer y segundo vicepresidente, eso quiere decir que, digamos, estaría libre el camino para quienes, por supuesto, están apostando por que no termine Pedro Castillo el gobierno y, en todo caso, una probable pues vacancia, ¿no? Es decir, se estaría tratando de una u otra manera de arrinconar o llevar contra las cuerdas pues a este gobierno, ¿no? Es decir, si vacas ya a su segundo, o bueno, su segunda vicepresidenta, luego ya vas por el presidente, ¿no? No queda nadie, ya quedaría en todo caso el presidente Sí, del claro, Congreso ahí bajo a cargo del gobierno. así es. Así es, la sucesión presidencial, en el caso también de Baque, en su momento, por algún nuevo escándalo, sin acostumbrados del proceso, generaría la sucesión presidencial realice hacia presidenta o presidente del Congreso, que entiendo que le queda muy poquito para que se elija una nueva mesa directiva. ¿Usted cree que dentro de estas probabilidades que ve, es decir, el día de hoy se dice que en un programa conocido se van a dar ciertos temas de audios, ¿no? Ciertos audios que podrían probar que ha habido contubernios y que realmente aquí la corrupción es mucho más de lo que se podía prever, ¿no? Es decir, ya estamos hablando de la época lamentable, del episodio negro de Vladimir Montesinos, el STIN, y ahora llevado hoy en día a Villaverde con los audios y su empresa, pues Lizarga. Lizarga, Lizarga, Lizarga. Uh -huh. Bueno, yo pienso que todo tiene que ser contrastable. Ya vio el tema de estos audios del expresidente Vizcarra. Al parecer ha habido una edición de los audios, ¿no? Independientemente de otros elementos que han generado pues el rechazo directamente referido a sus conductas antiéticas e inmorales, pero que finalmente no son sancionables por la ley. Me refiero al tema relacionado a un probable adulterio, pero
Pero eso mismo también podría suceder en este caso. Entonces hay que tomar información con pinzas y que evidentemente esto motive una investigación formal por el Ministerio Público para que tome cartas en el asunto y se pueda corroborar en efecto si es que se está cometiendo un acto delictivo. Eso es lo que toca hacer y eso es lo que responsablemente se debería hacer. Claro, entendido que existe este informe de la Contraloría de la República. Doctor, queremos preguntarle también esta renovación, en parte, por supuesto, del gabinete de Pedro Castillo, para evitar estas posibles censuras. ¿Usted cree que ha sido el momento, el momento preciso para hacer estos cambios en este instante para evitar esta censura? ¿Se olvidaron de alguien? Por lo pronto existe una facción que dice que se olvidaron del premier Aníbal Torres. ¿Podría ser así? Bueno, yo pienso de que sí, en efecto, esa ha sido la estrategia, evitar la censura, pero otra vez nos encontramos ante un escenario en el que se nombra a ministros que no tienen conocimiento técnico en el cargo, ¿no? Y eso es peligroso, eso es complicado, eso genera mayor inestabilidad. Y asumir las riendas de un ministerio implica tener un conocimiento en gestión pública, un conocimiento de la actividad a la cual existe o se genera una regulación de la misma, del mismo ministerio, de la misma cartera ministerial, y eso no se está viendo. Entonces eso sin duda es algo que nos preocupa y que bueno, en verdad ya no nos sorprende. Eso es lo más triste, ¿no? Es el cuarto gabinete que lleva Pedro Castillo y probablemente venga un quinto gabinete. Usted, a lo largo de toda su carrera como de abogado constitucionalista, doctor Cabrera, ¿se acuerda qué gobierno ha tenido más cambios de gabinete? ¿O este gobierno de Pedro Castillo está superando los límites? Varios es la de los límites, sobre todo, ¿no? En el tiempo se están dando muchos cambios que muestran una inexperiencia y una inestabilidad. Estamos casi ni siquiera un año no, bueno, un poquito más de un año de haberse elegido al presidente de este gobierno, y más bien se dan luces de una total improvisación. Y eso se venía a venir, lamentablemente, ¿no? En realidad, si el presidente y su entorno no se enfocan en contar con los mejores cuadros, yo creo que no ser un año más a ir en el cargo. No visualiza un futuro en el que el presidente se mantenga en el cargo si continúa con esto. De verdad, ya la situación se ha vuelto insostenible. Si llega a los 5 años, quizás podría ser algo paradójico, pero en todo caso va a batir un récord Guinness en cambios de gabinete. En el entendido que el día de hoy también ha dicho Pedro Castillo, en los próximos días van a haber más cambios ministeriales, pero estos cambios ministeriales generan inestabilidad, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Sí. Doctor Roberto Cabrera, queremos preguntarle también acerca del desempeño del Tribunal Constitucional, es decir, ¿qué es lo que se debería esperar de un Tribunal Constitucional supuestamente debidamente conformado, ¿no? Al menos tenemos esa expectativa, esto creemos, que tenemos que darle el beneficio de la duda a esta elección y que han sido los mejores, se sobreentiende, ¿no? Por eso había una comisión, pero en fin, ¿usted cree que este Tribunal Constitucional esté de acuerdo a las circunstancias? ¿Usted cree que estén debidamente preparados, que no van a emitir sentencias contradictorias, que no se van a estar peleando, que no va a haber controversias, etcétera, etcétera? ¿Usted realmente le da también ese beneficio de la duda? Hay que darle el beneficio de la duda, finalmente. Es el máximo intérprete de la Constitución. Puede que nos guste o no nos guste las designaciones, pero como ciudadanos que creen en la democracia, también hay que creer
por supuesto, en que los colegas magistrados van a estar a la altura de las circunstancias y esperemos que así sea y que finalmente las decisiones que tomen sean altamente justificadas bajo los parámetros convencionales y los parámetros constitucionales del bloque de constitucionalidad. Es lo que se espera, es lo que se quiere, es lo que se necesita y es lo que va a permitir que nosotros contemos con un Estado con mayor legitimación constitucional y sobre todo con una estructura mucho más fuerte y sólida. Claro, en el entendido que se vienen tiempos difíciles, ¿no? Es decir, estamos hablando de que podría venirse acciones de amparo, por estos temas quizás de la vacancia. En el caso de la acusación constitucional, de vacancia, ¿prosperan también las acciones de amparo? Sí, podría interponerse un amparo en realidad, ¿no? Por la vulneración del debido proceso, porque no hubo una adecuada motivación, de que se podría interponer una acción de amparo. Sí, es más, en el caso de Vizcarra, creo que Vizcarra lo ha interpuesto, pero parece que no ha prosperado, ¿no? Entonces sí, es que tenemos que recordar una cosa, en un sistema democrático nada se encuentra exento del control constitucional y si existe una situación que se pueda corroborar, por supuesto, que ha generado un atentado contra normas constitucionales o principios constitucionales, pues es pertinente establecer o ejecutar esta garantía constitucional para proteger los derechos establecidos en la Carta Política. Por eso es que las decisiones del máximo intérprete de la Constitución, que es el TC, doctor Roberto Cabrera, tienen que ser decisiones sólidas, decisiones en base Exacto. a lo que viene a ser pues el respeto de la Constitución, porque se tiene, aparentemente podrían venir tiempos complicados y donde podrían darse algunos, como el expresidente bien vacado Vizcarra, que se la pega de Angelito, entonces igual el presidente, bueno, en fin, es parte de su derecho, ¿no? Pero presentó su acción de amparo, tuvo la desfachatez, bueno, sin tantas cosas hizo el expresidente Vizcarra. Pero hablando del expresidente, el día de hoy hay alguien que, bueno, partió de una manera inesperada, que es muy recordado para las personas. Yo soy independiente, pero bueno, en fin, también ha estado en parte de las noticias. El expresidente Alan García hoy día cumpliría 73 años de edad. ¿Usted cree que el expresidente Alan García estaría de acuerdo con esta situación actual que está viviendo el país? ¿Usted cree que apoyaría, así como están apoyando a ciertos líderes políticos, para no decir sus nombres? ¿Apoyaría a Pedro Castillo? Sí, yo creo que ya habría sacado bastante provecho de la inestabilidad. Yo pienso que sería un referente importante en cuanto a la oposición, bueno, aunque no tendría no tendría bancada, pero igual me parece que sí estaría, no tiene me bancada, imagino no yo, participa en nada. En ese momento, pues el partido aprisa, ¿no? Porque pues no ha pasado la valla, fue sacado de así carrera, es. en Pero fin. yo creo que él siempre hubiese estado en el ojo de la tormenta, por A o B motivos, hubiese aprovechado cualquier situación en específico para estar en la vitrina, como siempre lo caracterizaba, ¿no? En fin. Hemos visto también el tema de Alberto Fujimori. Podría ser dado de alto en los próximos días. ¿Usted cree que prospere nuevamente algún tipo de beneficio, algún tema constitucional para Alberto Fujimori? Bueno, mientras se mantenga la situación de controversia en la Corte Interamericana, pues vamos a ver qué sucede, ¿no? Ha habido, por supuesto, una decisión de no, o sea, se ha generado una medida precautoria, una medida cautelar para no ejecutar la decisión del TC. Vamos a ver qué resuelve finalmente la Corte de manera definitiva, pero yo opino que va a haber de por medio en los próximos meses, estoy seguro, una situación que resulte ser bastante alarmante y que cause mucha zozobra, en mi opinión, porque ahí vamos a ver qué es lo que va a hacer el Tribunal Constitucional finalmente, ¿no? Si es que va a acatar o no va a acatar la decisión adoptada y también si el Estado lo va a hacer, ¿no? Y ahí de por medio va a haber mucha presión política, entonces eso sin duda va a traer mucha
mucho ruido, mucho estruendo. Así que ahí la importancia de las justificaciones en un Estado democrático. Así que esperemos de que las decisiones que se adopten sigan alineándose a un sistema internacional de protección de derechos humanos y que no se aleje de él. Dentro de un momento vamos a tener la presencia, doctor, del decano del Colegio de Periodistas de Lima, el doctor Luis Pipaki, va a ser nuestro tercer invitado de la noche. Y queremos preguntarle, doctor, porque usted siempre nos responde de todo. Entonces, acerca de este nuevo golpe a la meritocracia y el Estado para los periodistas, porque se habla de un decreto supremo, si no me equivoco, emitido por el gobierno de Pedro Castillo, donde prácticamente se estaría dejando de lado la educación del periodismo, de los que hemos estudiado periodismo, es decir, los que estudiaron o terminaron la carrera, pues ahora se les va a dar más chance a algunos que tan solo tienen poquísimos años de haber estudiado o quizás tan solo son comunicadores sociales, que bienvenidos sean, pero digamos, pueden entrar a trabajar al Estado sin guardar los requisitos que se estaban dando. ¿Usted cree que eso es un tema legal? O sea, ¿se podría aplicar una acción de amparo hasta ante este hecho? ¿Qué podría...? De que pues, se puede interponer, yo creo que se puede interponer. Me parece que trabajar en el Estado implica un conocimiento mucho más amplio respecto a los temas relacionados al periodismo y a la comunicación o a las ciencias de la comunicación. Pero si me permite, también hay que señalar algo, sobre todo en la realidad del interior del país. Hay muchos departamentos en los que los jóvenes no pueden estudiar ciencias de la comunicación. ¿Por qué? Porque no existen facultades o escuelas de ciencias de la comunicación. Y voy a referirme a dos ciudades, Moyobamba en la selva, Tarapoto en la selva. Ahí no se puede estudiar ciencias de la comunicación. No existe la carrera. Tampoco se puede estudiar en esos lugares, no se podía estudiar Derecho hace 10 años. La primera escuela de Derecho que se fundó en la selva, en San Martín en específico, fue una universidad privada. Ojo. Entonces ahí a mí sí me parece que deberíamos generar espacios de mayor realización para los jóvenes. Y eso implica fortalecer la universidad pública para que pueda captar mayor demanda y eso genere como consecuencia el progreso académico y el progreso científico y de investigación en las regiones. Porque esa es la verdad. Y hay muchas ciudades en las que escuelas profesionales de determinada ciencia no existen. Algo que debe cambiar. Y es algo que debe fortalecerse. Y es algo sobre lo cual deberíamos preocuparnos todos, en específico el Ministerio de Educación, y sobre todo generar ya nuevos estándares que permitan una mayor calidad educativa y amplitud de la oferta educativa. Pero por el momento todavía estamos en los estándares básicos de calidad, ¿no? Que fue lo que se supervisó. Ahora ya deberíamos ya iniciar los nuevos estándares o ampliar los estándares básicos de calidad, porque la idea es mejorar, no quedarse con los 8 estándares de calidad. Pero ya hemos visto qué es lo que está sucediendo ahora con SUNEDU, así que... Vamos a ver qué es lo que sucede, pero bien lo detalla usted, claro. Una cosa es la del país y hay que llevar un poco al Estado, no tan solo con estos consejos de ministros que viajan y que a la final es un gasto de dinero, quizás que lo que queremos son resultados, o sea, lo que quiere el ciudadano del interior del país, aquel que nunca ha visto el Estado presente, que no ve pues una posta médica, que ya ha llegado, porque esa es la palabra, o sea, le ha dado igual el tema de la pandemia, porque aquel aguajún que nos está viendo de las comunidades nativas, el ciudadano de pie, aquel que sufre en este momento del viaje, aquel que está preocupado porque en este momento sufre de una enfermedad. Doctor Roberto, lo escuchamos, adelante. Sí, como venía señalando la doctora, ¿no? En realidad, el contexto en el que nos encontramos actualmente relacionado a la posibilidad material de construir espacios de realización para los jóvenes es muy complicado.
Es muy complicado. La oferta educativa en provincia es bastante limitada y eso genera como consecuencia directa que existan espacios de actividades económicas que no progresen eh, de una manera importante y sobre todo que exista también en el tiempo brechas sociales y de desigualdad entre la capital aquí con las provincias. Entonces, es necesario también permitir que exista una mayor inversión en educación. Yo creo que esa es una de las estrategias y una de las necesidades más imperiosas por parte del Estado. Si nosotros vemos cómo es la educación en países cercanos como Chile, como Colombia, en realidad la situación es bastante abismal en cuanto a la evolución de la calidad, ¿no? A pesar de que en estos países que acabo de mencionar, aún existen protestas por mejorar la calidad educativa. Pero si nosotros nos comparásemos, nos vamos a dar cuenta que ellos en realidad están bastante lejos ya de nosotros. Y para no ir muy lejos, ¿eh? En el caso Bolivia, en el caso Ecuador, también. Nosotros nos hemos quedado atrás en el tema educativo, no solamente en cuanto a los estándares de la educación básica regular, sino en la posibilidad de mejorar las condiciones de la educación universitaria, ¿no? De generar capacidades investigativas, de generar capacidades que coadyuven, por supuesto, a darle a la sociedad esa calidad investigativa, ¿no? De darle propuestas, de darle soluciones, de poder ofrecer los resultados de investigaciones, y eso permitiría solucionar problemas, ¿no? Siempre la ciencia, siempre la tecnología, siempre la educación pueden contribuir mucho al establecimiento de políticas públicas que fortalezcan, obviamente, a la sociedad. Quienes se benefician somos nosotros finalmente, y eso es algo que tendríamos que entender para prevenir problemas incluso. Esos aspectos predictivos se logran a través de la investigación, pero tristemente eso no se visualiza, ¿no? Sino que las políticas públicas que se establecen en el país son políticas públicas cortoplacistas, que no se proyectan hacia un contexto de futuro, y es algo que deberíamos cambiar, ¿no? Eso trae nuevamente sobre el tapete, sobre la mesa, la grave crisis, no tan solo en la política, no tan solo en la salud, sino la crisis en la educación. Al no darle pues una educación que llegue a todos los peruanos, pues esto hace que se incremente pues el nivel de preocupación de las familias, la delincuencia por supuesto, el desempleo, el darte cuenta pues que el Estado no está presente contigo, ¿no? Y que no te apoya brindando pues una mejor educación. Doctor Roberto Cabrera, le agradecemos mucho la participación en el programa y por supuesto habernos contestado como siempre todas las preguntas que no tan solo son los temas por los cuales nosotros lo convocamos y bueno, de hecho en este momento nos ve el público y así aprenden, pues mutuamente aprendemos todos. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. A usted, doctora, muchas gracias. Muy buenas noches. Hasta luego. Gracias, doctor Roberto Cabrera, abogado constitucionalista.